Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, en el futuro del mañana, tendremos una cápsula especial. Abordaremos uno de los problemas que nos acogen desde hace años. Un conflicto más grande que cualquier guerra u otro problema a escala mundial. Así es, hablamos de el cambio climático. Acompáñanos en este recorrido donde explicaremos las causas que nos han llevado al punto en donde estamos ahora y cómo afecta esto a las especies con las que convivimos. Sean todos bienvenidos, comenzamos. En la historia de la Tierra, el clima ha cambiado en diversas ocasiones. La mayoría de estos cambios naturales se atribuyen a variaciones muy pequeñas en la órbita terrestre, que cambian la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta y ocurren en miles de millones de años. El proceso de cambio climático actual es diferente a los que se han presentado en el pasado, debido a que se deben principalmente a la influencia humana, ya que está ocurriendo mucho más rápido que cualquier otro desde el desarrollo de la civilización, o incluso que cualquier otro periodo interglaciar en el último millón de años. Desde la revolución industrial, nuestra forma de producir y consumir tanto energía como alimentos ha modificado. Ha modificado la composición de la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y alterando el sistema climático. Gracias al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, sabemos lo siguiente. Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0.85 grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002, debido a un clima más cálido. Los océanos se han calentado. La cantidad de nieve y hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros. Por los océanos se expandieron debido al calentamiento y al deshielo. La extensión de hielo marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 0.07 millones de kilómetros cuadrados cada decenio. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gas de efecto invernadero, es probable que a finales del siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1.5 grados centígrados en comparación con el periodo comprendido entre 1850 y 1900. En todos los escenarios, menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuarán el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar entre 24 y 30 centímetros para 2065 y entre 40 y 63 centímetros para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenan las emisiones. Las emisiones de dióxido de carbono, CO2, han aumentado casi un 50% desde 1990. Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor a las 3 décadas anteriores. El cambio climático es el mayor desafío que enfrenta el planeta. La actividad humana es su principal origen, y sus efectos pueden ser devastadores. Pero, ¿realmente sabes qué es el cambio climático y cómo te afecta? Te hablaremos de las causas y consecuencias de esta crisis climática que afecta a todo el mundo. En primer lugar, debemos tomar en cuenta dos conceptos que están estrechamente relacionados y a su vez son tomados erróneamente como sinónimos. Estos son el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. Están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. El calentamiento global se constituye por la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra al calentarse desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. No obstante, el efecto invernadero es un fenómeno natural importante para la Tierra, pero ¿por qué decimos que el cambio climático es una consecuencia de este efecto invernadero? Esto se explica al pensar que ha habido un aumento gradual de la temperatura en la atmósfera y en los océanos. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a los cambios regulares que, de forma natural, se dan en el planeta. La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, entre los que están los cambios climáticos. Por ejemplo, hace unos 10.000 años el clima de nuestro planeta era más frío que el actual y los glaciares ocupaban un gran porcentaje de la superficie terrestre. Poco a poco sucedieron cambios que pusieron fin a ese último periodo glaciar. Para que las especies de plantas y animales puedan sobrevivir al enfrentarse al cambio climático, tienen dos opciones:
desplazarse o adaptarse. Sin embargo, con la velocidad que estamos experimentando del cambio climático, resulta casi imposible que las especies puedan adaptarse a un ambiente tan cambiante. Además, con la construcción de represas, la destrucción de hábitats y la expansión de carreteras y ciudades, resulta imposible que puedan desplazarse las especies. En estos casos, el cambio climático puede significar que las especies desaparezcan de los lugares donde alguna vez prosperaron o que se lleguen a extinguir completamente. El cambio climático es sin duda una de las mayores amenazas del mundo natural. Esto es cierto por sí mismo, pero también porque el cambio climático puede amplificar las amenazas existentes. Ilustremos esto con un caso, las ranas de los bosques de niebla. Estos anfibios dependen de la alta humedad ambiental que existe en las áreas donde se encuentran estos ecosistemas para conseguir su reproducción, debido a que sus huevos se desarrollan solo en sitios muy húmedos. Si esta humedad ambiental se reduce durante largos periodos, los adultos no tienen descendencia, ya que sus huevos se desecan y mueren rápidamente. A la fecha, los biólogos creen que por esta y otras causas se han extinto 74 especies de ranas de los bosques de niebla del mundo. En el caso de algunas especies marinas, el efecto ha sido contrario. El dióxido de carbono de la atmósfera, al disolverse en el agua, hace que se vuelva más ácida, lo que disminuye el crecimiento de animales como los corales y los moluscos, a quienes les resulta más difícil tomar el calcio del agua para construir sus esqueletos y conchas, respectivamente. A pesar de que esta acidificación ha sido mínima a la fecha, los corales ya la han resentido y puede ser significativa, sobre todo si se combina con otros factores de disturbio. Los cambios en la temperatura del océano también hacen que otros animales no encuentren su alimento en cantidad suficiente. Por ejemplo, una población de pingüinos Adelia en Antártica se redujo en tan solo 15 años de 320 parejas con crías a solo 54, en un sitio donde la temperatura promedio se había incrementado 5.5 grados Celsius en 50 años. La reducción tan drástica en el número de parejas parece estar asociada con la migración del krill, su alimento principal, hacia zonas sureñas más frías y alejadas a las cuales los pingüinos llegan con mucha dificultad. A nivel fisiológico, la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y en los océanos ha tenido consecuencias importantes en los procesos de alimentación y crecimiento de muchas especies. Algunas especies de árboles y de plantas alpinas, por ejemplo, se han beneficiado debido a que han sido capaces de absorber e integrar a sus tejidos una mayor cantidad de dióxido de carbono, lo que ha hecho crecer más rápido. Este efecto también se ha observado en algunas de las especies de importancia agrícola, como la caña, las cuales han aumentado su productividad. Sin embargo, los científicos aún no saben si este efecto será duradero debido a otras limitaciones que podrían restringir el crecimiento de estas especies. El cambio climático ha afectado a varias especies en sus procesos estacionarios, como la floración de plantas, la migración de aves o la aparición de hojas en los árboles en primavera. Se han detectado que varias especies de aves migratorias en el Reino Unido han tenido que acelerar su proceso de reproducción y cambiar su ubicación geográfica debido a los climas cálidos que padecen en la isla en invierno. En la vida silvestre tenemos el caso del panda gigante. La mayoría de los hábitats actuales de los pandas gigantes se volverán más cálidos y secos a medida que aumenten las temperaturas globales, lo que probablemente hará que las áreas al norte de su rango actual de distribución sean más adecuadas para vivir en el futuro. Los pandas tienen una tasa de reproducción notablemente lenta y si no reciben suficientes nutrientes pueden retrasar la reproducción o detener el desarrollo de los embriones. Actualmente estamos presenciando la sexta extinción masiva, causada en su mayoría por actividades humanas. El cambio climático lo está acelerando. La ONU estima un aproximado de 1 millón de especies amenazadas de extinción a nivel mundial, lo cual tendrá lugar en las próximas décadas. Como respuesta a los cambios, algunas especies se han desplazado hacia nuevos sitios, con características similares a las que sus hábitats naturales tenían. En consecuencia, sus distribuciones geográficas no son las mismas que los científicos conocieron hace 50 años. Estos cambios han sido observados en todos los continentes, en las regiones polares y en casi todos los grupos taxonómicos, incluyendo plantas, insectos, anfibios, aves y mamíferos. No obstante, debe mencionarse que no todas las especies tienen la capacidad de desplazarse hacia nuevos sitios para evitar los efectos del cambio climático. Esto quiere decir que, en caso de no poder adaptarse localmente a las nuevas condiciones, podrían extinguirse en el mediano o largo plazo.
Para sobrevivir, la especie humana tiene que tomar acciones inmediatas, ya que el tiempo está en nuestra contra. Incentivando la economía agraria, uso de biomasa. Este es el sistema anterior a la capitalización de la producción. Era un sistema sostenible que además generaba riqueza y autogestión a los pueblos. Logrando acuerdos entre países. Conseguir la reducción de gases de efecto invernadero a través de acuerdos internacionales que comprometan a los países a no sobrepasar los límites establecidos entre naciones. Realizando acciones individuales. Llevando a cabo acciones visibles en la práctica que produzcan un cambio de conciencia en la sociedad. Cambios en los hábitos que inciden a la ciudadanía a cambiar sus costumbres para actuar finalmente como una nueva conciencia. Para ello son imprescindibles nuevas políticas en los países industrializados. No obstante, será la unión de medidas políticas con las acciones individuales las que conseguirán este objetivo. Hay numerosos cambios que podemos realizar en nuestros hábitos de consumo y en la reducción de nuestras necesidades, reconsiderando qué es lo que realmente es necesario para vivir en armonía con nuestro planeta. Por ejemplo, reciclar e intentar minimizar nuestro impacto generando menos basura, ahorrar en el consumo de energía y consumir menos carne. La masiva producción de carne es la responsable de entre un 25 y un 40% en emisiones de CO2.